Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos porque tú quieres darte a conocer con nosotros. Al abrir tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos haga verte a ti por sobre todas las cosas. En Jesús lo pedimos. Amén. No quiero saturarlos tanto de Daniel. Sé que hemos estado estudiando acerca del libro de Daniel y no quiero saturarlos, pero sí me inquietó. Y no solo me inquietó el libro de Daniel, sino que me inquieta algunas declaraciones que encontramos en el libro de Daniel. Pero más que eso, hay una declaración muy trascendental, donde se nos dice que el personaje principal del libro de Daniel ¿es quién? Es Dios, es Jesús. Esta mañana deseo en el Espíritu Santo que lo pueda concluir con ustedes de esa manera. Algunos saben de que yo estoy recibiendo unas clases bíblicas y me han preguntado no me han preguntado, voy a usar la palabra correcta, me han reclamado. Me han reclamado diciéndome, ¿y por qué no nos enseña lo que estamos aprendiendo allá? Y yo les digo, no, vayan conmigo, hagamos el sacrificio. Dios nos bendice en gran medida. Así que los voy a invitar y tal vez quizás esto faltaba, que compartieran un poco de la clase para que se animen a acompañarme. Es un domingo al mes. Y gracias a Dios tenemos grandes expositores, conocedores de la historia y la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo en gran medida, hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes un poco de ello. Y lo voy a llevar a que hagamos una de las actividades que nos han enseñado que debemos hacer. Caracterización. Así que ustedes tienen ahí el papel donde tienen el himno, ¿verdad? Ok, denle la vuelta, saquen un lápiz, abran la Biblia, así nos dicen en clase. Vamos a decir si estamos en clase. Ok, aquí está el papel. Agarren un lápiz, saquen la Biblia, capítulo 1 de Daniel, y vamos a hacer esta actividad que se llama caracterización. Ok, vamos a dedicar 5 minutos. Si ustedes se pasan, no me los cobren si yo salgo más tarde. Ok, en 5 minutos hacen esta tarea, es fácil. Lean el capítulo 1 de Daniel, solo que creo que hay 3 participantes aquí que no van a dar respuesta. Mi mamá, mi hija y mi esposa. Ellas tienen secreto completo las respuestas, porque si no, no se vale, ellas ya la conocen. Caracterización. ¿Qué es caracterización? Cuando nosotros leamos la Biblia, leamos un capítulo, nosotros tenemos que identificar en el capítulo de quién se habla. ¿Me entienden eso? ¿Sí? ¿De quién se habla? Así que de quién se habla en el capítulo 1 de Daniel. Así que la actividad que van a hacer ahorita es lean el capítulo 1 de Daniel y escriban todos los nombres de los personajes que encuentran en ese capítulo. Ingrid, ¿tú estuviste en esta clase? No. Ok. Pues sí puedes participar. No, es que si no... Ok, Daniel capítulo 1. Ustedes comienzan a leer Daniel capítulo 1. ¿Qué dice Daniel capítulo 1? ¿Lo tienen ahí con ustedes? Ok, Daniel capítulo 1. En el año tercero del reino de Joacim, el rey. Entonces, ustedes van a ir, hagan la lista allí, anotando los nombres de los personajes
que se encuentran en el capítulo 1. ¿Les doy copia? El primero es Joacín, ok. El segundo es... No se den copia. Ahora ya solitos todos. Ahora ya solitos todos. El tercero es... entonces mejor se lo voy a poner aquí. No, hagan el ejercicio. Lean el capítulo 1. Es parte del sermón esta mañana. Capítulo 1 de Daniel. Siempre es mi deseo y propósito en mis sermones motivar e incentivar a que leamos la palabra. Porque a través de la palabra es que conocemos a Dios. Con el estudio personal. Conozco a Dios personalmente, no como lo conoce el hermano Gómez, no como lo conoce yo, cómo conozco a Dios, quién es Dios para mí. Está leyendo Daniel 1, ¿verdad? Ok. 5 minutos, si se pasan de 5 minutos, el tiempo corre, no me cobran los minutos que me pase después de las 12:30. En Daniel, nosotros tenemos una revelación grandísima. Porque el libro de Daniel, ustedes sigan la tarea. El libro de Daniel no solo es un libro de profecías, sino que es un libro de cumplimiento profético. Es un libro donde se revela a Dios, no solo en la época de Daniel, sino hasta el último tiempo y por la eternidad. Así que ese libro es extraordinario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo un trabajo especial y dio a conocer grandes verdades acerca de Dios. ¿Ya? ¿Ya terminaron? Es que no me van a repetir. Porque hay un personaje que tiene, no, hay 4 personajes que tienen 2 nombres, no, solo uno me dan. Ah, para saber cuál es uno y el otro. Ok, vamos. ¿Sí? Nos vamos hasta la Ya terminaron, entonces nos vamos a ir hasta la 1. Un minuto más. No, porque como ahora nos quedamos a comer aquí, no importa la hora, hermano. Pero hay que arreglar y los hermanos vienen acá. Ok, ¿los tienen? Vamos. Vamos a ver. Hagamos el examen. ¿Cuántos tienen a Joacín? Oh, ¿a Nabucodonosor? Wow, ya tienen 10. ¿Ah? ¿A quién más? ¿A Aspenaz lo tienen? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Estamos bien? Felicidades. Tienen 10. 100. Ok, segunda tarea. La segunda tarea consiste en darle una calificación a los personajes para identificar mejor la historia. ¿Quiénes son los personajes principales? Así que califiquemos del 1 al 5. 5 es el más importante y 1 es el menos importante. ¿Ok? Por cierto, quiero decirles, no se sacaron 10. No se sacaron Faltó Ciro también. Faltó Ciro al final. Sí, es que fue muy... Oh, Ciro, falta Ciro. Que también Mersán, que estaba duplicado. Estaba duplicado también. Estaba duplicado. Ok. Por cierto, no se sacaron 10. Se sacaron 9. 90. Faltó Dios, ahí aparece el personaje. Ay, mi hermano. ¿Quién faltaba? El Señor. También faltaban los astrólogos. El Señor. No, nombres. Nombres de personajes. ¿Dónde se dio, papá?
El Señor, dice. Y en el original es Adonai. Versículo 2. El Señor, Adonai. Te sacaste 10. No, ya no. Ah, no, Felipe. Ok, vamos. ¿De quién nos habla la historia? Vamos a ver, califiquémoslo. Califiquémoslo. Del 1 al 5. 5 Nabucodonosor. 5, Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Joacín? No, nada. ¿Ah? 0. ¿Aspenaz? Le damos 4 ahí. ¿Cuánto de Aspenaz? 4. No seas así, Ricardo. ¿Cómo es posible que al sirviente le vas a dar 4 y a Joacín, que es el rey, no le das nada? El rey no hizo nada. ¡Qué barbaridad! Ah, El rey ni actuó, papá. el rey ni actuó. Y Ok, apenas. entonces, ¿quién tiene 5? Nabucodonosor. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿sí? ¿No están de acuerdo? ¿Quién tiene 5? Aspenaz tiene 5. ¿Quién tiene 5 para alguien más que sea diferente a Nabucodonosor? Aspenaz es importante. Sí, claro. Participó. Ah, ¿a quién le dan 4? Sí, Aspenaz. ¿Y a Daniel? 5. También sus amigos tienen 5. Mis hermanos, el único en la historia El Señor. que tiene 5 El Señor. es el Señor. No, el Señor tiene 10. Eso. ¿Ok? Oh, era del 1 al 5. Mis hermanos, Tú lo dijiste al principio. el Señor es el único que tiene 5. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nada. ¿Ah? Eso lo dijo que coja. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Oh, Nabucodonosor importante. Él llevó cautivo, él hizo esto, él hizo lo otro. Pero dice el texto que el Señor, Dios, entregó el poder a Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor, el rey, puede ser importante en la historia, pero el que está sobre Nabucodonosor, ¿quién es? Es Dios. Daniel. ¿Cuánto le ponen a Daniel? Oh, ya no le van a poner 5, no sean así. ¿Cuánto le ponen a Daniel? ¿Por qué? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué grandioso hizo Daniel? Engrandecer el nombre de Dios, ser Exactamente. fiel. ¿Qué hizo Daniel? Ser fiel. ¿Qué hizo Daniel? Ser fiel. Resolvió. Ser fiel. Y lo demás lo hizo Dios. Y con eso termino el mensaje de esta mañana. Pero quiero avanzar un poco más. Pero no dejar de recalcar que el que tiene la mayor calificación y el personaje principal en todo el libro es Dios. El capítulo 1 es un capítulo introductorio. Y nosotros encontramos en el capítulo 1 desde que fueron llevados cautivos hasta Ciro. El libro de Daniel tiene esa historia, desde que lo llevaron cautivo hasta Ciro. Así que el capítulo 1, cuando ustedes leen el capítulo 1, ustedes encuentran muchos hechos, muchas palabras muy comunes más adelante. Encontramos los utensilios, ¿verdad? Sí. Los utensilios fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. A Babilonia. ¿A dónde más encontramos los utensilios? Más adelante en Daniel. Segundo principio. El primero es básico. Dios es el personaje principal en la historia. Y en el libro de Daniel no hay otro. El hecho de que encontremos en la Biblia el nombre de Daniel, Ezequiel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, no son ellos los personajes principales. Es Dios el personaje principal. Número 1. Número 2. La escritura es una sola. Por efectos de estudio nosotros nos enfocamos en un texto. Pero la historia es una sola.
el capítulo 1 de Daniel solo es la introducción a una gran historia que se va a desarrollar. Y así debemos de ver nosotros la escritura como una sola. Hay elementos comunes. Daniel es, ustedes lo estudiaron, ustedes saben, Daniel es el único que tiene el don de interpretar sueños. Los amigos no. ¿Verdad? Ok. Así, entonces estamos bien. Así que después en el capítulo 2 encontramos a Daniel haciendo ¿qué? Interpretando sueños. La escritura es una sola. Avancemos. Esto es importante. ¿Qué es historia? Es algo que ha sucedido. ¿Cómo nos enseñaron en la escuela, jóvenes? Algo que sucedió. Jóvenes, ustedes tienen más fresco el concepto. ¿Qué es historia? Defíname historia. ¿El concepto de historia es? Es una recopilación pues de libros, historias. Algo que ya sucedió. ¿Qué es historia? Algo real. La historia del ganador. Algo, historia. Son relatos. Es el estudio de los hechos del pasado del hombre. Así se define historia. ¿Desaprobaron qué? ¿La materia de qué? De historia. Yo les quiero poner 10 a 100, pero ustedes no quieren. La historia es el estudio de los hechos pasados del hombre. Es el estudio del ayer del hombre. Eso es historia. Ahora, esto es importante que nosotros tengamos claro cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque está la historia antigua, o así se define como historia antigua. ¿Qué es historia antigua? Historia antigua no es otra cosa más que crónicas. ¿Qué son las crónicas? Ustedes saben que en la Biblia tenemos el libro de crónicas, ¿verdad? Es un relato de un hecho de la historia, pero relacionado a una persona. Y algunos historiadores tienen problemas con la historia, porque hay historias como que no concuerdan, porque el hecho era de que quien escribía la historia era el secretario del rey. Y si le decía al rey, rey, tú hiciste, si ponía en la historia, rey, tú hiciste mal al traer cautivos a tales personas, ¿qué le iba a pasar? Le volaba la cabeza el rey. Así que el escritor de las crónicas del rey tenía que escribir solo lo bueno del rey, o todo lo que hacía del rey como bueno. La Biblia tiene un registro especial, porque la Biblia es la historia bíblica, son los hechos de Dios en los hechos de los hombres. Nosotros encontramos a Daniel, pero Daniel no son los hechos de Daniel, es el Dios actuando en Daniel. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que ver a todos estos personajes que son un ejemplo para nuestra vida cristiana, pero no como los héroes, porque el único héroe es Dios. Avancemos. Dios en Daniel. Miren, descubrir esto para mí fue algo, no lo puedo explicar cómo me llenó. El capítulo 1 de Daniel, les decía que es el capítulo introductorio. Y en el capítulo 1, Dios es el proveedor. Y se lo voy a probar al final del sermón. Dios es el que da. Pero en el capítulo 2, el capítulo 2 tiene relación con el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 2 nosotros encontramos la estatua de Nabucodonosor y los reinos. En el capítulo 7 nosotros encontramos las 4 bestias. Pero es la misma historia, tiene relación. Pero lo relevante de aquí es que Dios es el revelador. Dios es el que conoce la historia y la revela a la humanidad. El capítulo 3 lo estudiamos esta semana. El capítulo 3 nos habla de esos 3 jóvenes.
Pero como no son ellos los héroes, el héroe es Dios que los libró del horno de fuego. Y qué extraordinario se presentó con ellos. En el capítulo 6 nosotros encontramos a Daniel tirado, echado en el foso de los leones. ¿Y qué pasa con Daniel? Dios lo libera. Dios es el héroe. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 6, Dios es el libertador de sus hijos. En el capítulo 4, ¿qué dice el capítulo 4 de Daniel? Dice que es bueno. Ay, es el juez. ¿Qué sucede en el capítulo 4? Nabucodonosor tiene un juicio, es condenado por su orgullo. Y aquí le voy a decir algo. ¿Sos orgulloso? Somos orgullosos. En el capítulo 5 encontramos a Belsasar y la escritura en la pared, donde Dios da una sentencia. Dios es juez, pero tiene un propósito en sus juicios. Sus juicios es para redimir y salvación. Tengo tantas cosas en la cabeza en este momento. Capítulo 7 tiene relación con el capítulo 12. Allí encontramos el juicio de Dios, la revelación de Dios en los cielos. Y les voy a decir algo, ustedes no pueden dejar de leer este capítulo, porque es el primer capítulo en todo el Antiguo Testamento donde se revela a Jesús como Dios. Y ustedes pueden leer, y nosotros sacamos conclusión de Jehová, le dijo a Jehová, de Jehová y Jehová. Y nosotros sacamos conclusión, aquí hay dos Jehová, aquí está el Padre, aquí está el Hijo. Pero en Daniel capítulo 7 nosotros encontramos al Padre y al Hijo juntos. Y esa revelación está en el capítulo 12, donde Dios es juicio. Y no puedo dejar de decirlo. Bueno, ustedes saben de que Dios, y ahí lo verán, y ahí lo pueden leer y encontrar. Ustedes saben de que Dios está haciendo un juicio para las naciones. ¿Sí? Dios está haciendo un juicio para las naciones. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Ahora, ¿por qué tiene que hacer juicio? Pregunto, ¿por qué tiene que hacer juicio? Para ser justo, por su veredicto. ¿Justo? ¿De qué? ¿Todos pecaron? ¿Todos están destituidos de la gloria de Dios? ¿Todos se mueren? ¿Quién no pecó? Levánteme la mano. Pero nos sentimos ¿Para qué hacer juicio? Porque nos sentimos buenos. ¿Para qué hacer juicio Dios? ¿Saben por qué hace juicio Dios? ¿Saben por qué Dios dedica un tiempo para hacer juicio? Porque Él no quiere condenar a nadie. Él quiere que todos sean salvos. Y entonces Él dedica un tiempo sagrado, hermoso y bendito. Lo dedica para hacer juicio con el propósito de darte salvación a ti y a mí. Él no tiene razón por qué hacer juicio. Tú pecaste, tú estás condenado, tú estás muerto. Pero Él te ama y Él quiere mostrarle al universo entero por qué te va a salvar. Y entonces Él tiene que hacer un juicio. Y por eso hace un juicio. Miren el capítulo 8 y el capítulo 11. Las profecías que encontramos ahí nos marcan que esta gran historia política, que esta gran historia de reyes, que todo esto no es una guerra aquí, es una guerra más profunda, es una guerra espiritual. Yo sé que lo vamos a estudiar más adelante y me siento que deseo hacer una serie de cada capítulo de Daniel, pero no sé, Dios sabe. Mis hermanos, en el capítulo 8 y 11 nos muestra que esta guerra
que nosotros vivimos, que este conflicto que nosotros vivimos no es un conflicto aquí en la tierra nomás, es algo cósmico, es algo espiritual, es algo más grande que simplemente matarnos, dominar, tener poder, tener riqueza, es más que eso. Y el capítulo 9 y capítulo 10 es donde Dios responde, es donde Dios escucha y responde, porque mi Dios, según Daniel, según el libro de Daniel, Dios es el proveedor. Según el libro de Daniel, Dios revela su verdad a sus hijos. Es el libertador, es juez y hace juicio para salvación. ¿Y sabes algo más? Oh, Él tiene una lucha espiritual contra Satanás para que tú y yo seamos salvos y vivamos como Él quiso al principio en el Edén. Pero hoy que tienes problemas, también tienes un Dios que escucha, responde. Y miren, en el capítulo 10, pelea por ti. Si no se motivan a leer el capítulo de Daniel, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos toque y nos haga ver ese gran Dios de poder y amor que tenemos con nosotros. Oh, mis hermanos, Daniel nos revela a un gran Dios y nos revela, el capítulo 1 nos dice que Él es el proveedor, que Él es el que da. Y esta mañana termino con 3 textos confirmando que Él es el proveedor. Daniel capítulo 1 versículo 2. ¿Lo tienen? ¿Si ya lo habían leído? ¿O no hicieron la tarea? ¿Sí? ¿Qué dice? Y el Señor Dios entregó en su mano a Joacim. Dios está dando. Y miren, esto es una historia que debemos conocerla y afirmar que Dios entregó Judá a Babilonia. Según la historia, Nabucodonosor, que no era rey, que era príncipe todavía, fue a cobrarle, a derrotar a los egipcios. ¿Están conmigo? Nabucodonosor sale en batalla para contra los egipcios. Va hacia los egipcios y los derrota. Había pasado algo y que lo narran los profetas menores y Ezequiel. Judá había querido oponerse a la historia de Dios. Y Judá había hecho trato con Babilonia para que no los destruyera. Pero estoy antes de la conquista, antes de que se los llevaran cautivos. Pero hubo un rey en Judá que dijo: no, hagamos negocio con los egipcios y olvidémosle de pagar a Babilonia los impuestos. Egipto nos defiende. Pero Nabucodonosor sale a hacer guerra contra Egipto, porque era uno de los poderes fuertes y él tenía que derrotar para conquistar la tierra. Y va y hace guerra con ellos. Y llega y derrota a los egipcios. Y cuando viene de camino, si ustedes miran, está Babilonia, está Egipto, y a la mitad está Israel, está Judá. Y cuando viene de camino, dice: aquí está Judá. Y él dejó de pagar impuestos. Así que cobrémosle. Y llegaron, allí no destruyeron Jerusalén todavía.
Llegan y cobran impuestos. ¿Qué se llevan de pago? Se llevan de pago los muchachos, los utensilios del templo que eran de oro. Y más de una cosa hacen ahí, toman algunos más y toman como pago. Pero lo que quiero que veamos es de que el propósito de Nabucodonosor, los designios del corazón de Nabucodonosor no era ir a Judá a tomar cautivos. Era Egipto, derrotar a los egipcios. Ya venía con la victoria. ¿Qué más quedaba? Ok. Dios tenía un plan en la historia. Dios conocía la historia y Dios había dicho que Él iba a entregar a Joacim a Babilonia, y así lo hizo. Cuando pasó el rey, Dios puso en su corazón y fue llevado cautivo. ¿Quién dio el reinado de Judá a Babilonia? Dios. Mis hermanos, quizás tú y yo no entendemos, porque un profeta por ahí, Ageo, le reclamó a Dios y le dijo: ¿cómo es posible que a un malo le des la autoridad para que castigue a un hijo tuyo? Oh, mis hermanos, la única oportunidad que tú y yo damos para esa verdad es cuando tú y yo nos apartamos de la protección de Dios. Judá dejó de hacer la voluntad de Dios y negoció su protección con los egipcios. Así que ya no era Dios quien lo protegía, eran los egipcios los que lo protegían. Mis hermanos, no cambies tu protección. Tu protector es Dios. Amén. Mantente bajo la sombra de ese árbol, bajo la sombra de Dios, y sus alas nos cubren y nos protegen. No nos arriesguemos. Dios tiene el control. Segundo versículo. Y Dios, versículo 9, capítulo 1. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad. ¿Ante quién? ¿Saben cómo lo leen los vegetarianos? No estoy en contra del vegetarianismo, siempre lo aclaro. Yo soy uno de los beneficiados del vegetarianismo. Yo he tenido 2 grandes enfermedades. De ir al hospital y a pura dieta sana, estoy aquí todavía. Por la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo lo leen los vegetarianos? Y los vegetales le concedieron. ¿Por qué? Porque Daniel se hizo vegetariano. ¿O no? Capítulo 1, ¿Daniel se hace vegetariano, sí o no? Sí. Pero fue el vegetarianismo lo que hizo que el rey lo viera hermoso, bueno y de gran calidad e inteligente. El versículo 9 dice: y Dios se le dio la gracia. La obediencia. La obediencia. ¿Ok? La fe. No es la obediencia, no es la fe. Es Dios, hermanos. Es que yo me siento allí en ese mismo dilema. Es Dios. Es Dios el que actúa en tu vida. Tú no lo mereces, tú eres indigno. Nadie es obediente. Pero aún así, Dios hace que tu jefe le agrades. Tú haces que a la iglesia seas agradable a la iglesia. Yo siempre he dicho, yo serio, regañón,
Y si no, pregúntenle a mis hijos. Ay, los hermanos, ay, hermano Jesús, sí. Ay, un amor. Y entonces yo digo, no, ¿quién es? No es el hermano Jesús, no soy yo, es Dios el que pone la gracia en ti para con los demás. No es tu obediencia, no es tu fe, es el amor de Dios grande que actúa en ti y en respuesta tú actúas en fidelidad a Él. Daniel actuó en fidelidad a Dios porque Dios mostró su fidelidad con él. Y aquí fue el momento cuando Daniel vivió y experimentó la fidelidad de Dios en él. Cuando no había ninguna posibilidad de que el hombre le dijera, sí, te voy a dar verduras. El hombre le dijo, ok, probemos. Daniel le dijo, probemos. Y el hombre le dijo, ok, probemos. Me van a cortar la cabeza. Imagínense, ustedes qué hubieran hecho en lugar de Aspenaz. Mira, le digo yo a Aspenaz, por favor, ayúdame. No quiero ser idólatra. Tú sabes que yo adoro un solo Dios. Y comer de la comida de Nabucodonosor me convertirá en idólatra. Porque yo voy a estar adorando con esa comida a Nabucodonosor y a sus dioses. Respétame, Aspenaz, por favor. Y sí, ¿y sabes qué? Hagamos una prueba. Dame la comida que te voy a pedir. Hazme una prueba. Si a los 10 días, ok, ni modo. Y entonces Aspenaz le dice, ¿sabes qué? Pero si no pasan la prueba, al que le van a cortar la cabeza es a mí. Ok, pónganse en el lugar de Aspenaz, no de Daniel. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Le dio miedo, pero de arriba. Mira, si por tu culpa el hermano no va a trabajar el sábado, te quito el trabajo a ti. ¿Qué crees que hago yo? Bueno, ¿Eso fue lo que pasó con Aspenaz? Y Aspenaz vio en Daniel gracia que había puesto Dios en él. Este muchacho le mira bueno. Yo recuerdo cuando una vez me dijeron, este muchacho se mira bueno. ¡Wow! Sentí. Y entre mí adentro, y yo tan malo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? Por la gracia de Dios, mis hermanos. Dios da gracia. No por tu obediencia, no por tu fe. Dios actúa en ti porque te ama. Dios es el dador de todo, para que vivamos bien desde aquí por la eternidad. Él ha dado y especialmente dio a su Hijo para que tú y yo tuviésemos una vida mejor. ¿Y sabes qué? Y gracia ante los ojos de Dios. Número 3. Y estos versículos 17, a estos 4 jóvenes Dios le dio inteligencia en toda letra y sabiduría, y además Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Miren, solo este texto era mi sermón de esta mañana. Mis hermanos, Dios da todo lo que tú necesitas aquí y por la eternidad. Necesitas inteligencia, necesitas sabiduría. El temor de Jehová es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Y como segunda parte del texto, Dios da los dones
con los cuales Él te va a necesitar, no hoy, mañana. ¿No lo miras? Dios tenía en su infinito plan mostrar al rey de Babilonia un sueño, y entonces puso el don en Daniel de interpretar sueños. Algunos se la llevan de Dios y quieren tener todo ordenado y bien planeado. Ese es mi pecado, y yo se lo pido, y yo le pido perdón a Dios. Nos gusta, igual que Dios, tener todo ordenado, todo planeado. Dios es así. Pero también es paciente, clemente, misericordioso, ¿verdad? Así que cuando a mí me agarra esa manía de tener todo así, le pido a Dios clemencia, paciencia, sabiduría, amor para con los hermanos. Pero Dios sabía para qué tenía a Daniel allí. A los otros tres no se los dio. ¿Está conmigo? A los otros tres no se los dio. Solo a Daniel. Dios tenía un propósito con Daniel. Mi hermano, Dios tiene un propósito contigo. No conmigo. Contigo. Conmigo aparte. No es el mismo tuyo. Dios tiene un propósito en tu vida. Y Él, al que llama, dice una frase: capacita. Y si Él te llama a ti, Él ya tiene preparado todo lo necesario para que tú seas salvo. ¿Escuchaste eso? Es tu decisión, es mi decisión la que se aleja de los planes de Dios. ¿No te has preguntado qué hubiese sido de Daniel si Daniel, cuando lo llegaron a buscar para matarlo, hubiera agachado la cabeza y hubiera aceptado la muerte? Al fin y al cabo, así salgo de esta esclavitud. ¿Qué hubiese sido de Daniel si en lugar de haber negociado hubiera dicho a sus amigos: oremos a Dios, que Dios nos bendiga y que este alimento no nos afecte? ¿No se han preguntado qué hubiese sido de Daniel y de sus amigos? Dios tenía un plan con ellos y puso en el corazón de ellos una decisión, porque Dios es el que provee. Dios puso en ellos, en su corazón, una decisión de serle fiel. Ellos tenían en mente humana muchas cosas, pero dejaron guiarse por el Espíritu de Dios, por la guía de Dios, por la fidelidad a Dios. Y Dios se convirtió en el Dios de dioses en Babilonia. ¿O no? El rey mismo es Dios de dioses. No hay Dios como Él. Y mire, desde el capítulo 2, del capítulo 1, 2, 3, 4, Nabucodonosor comienza a reconocer y hace que la nación entera reconozca que el Dios de Daniel es el Dios de todos los dioses, el soberano. Tienen el canto con ustedes allí, la letra del canto. Mi trabajo es abrazarme a la fe. Dios ha trazado la historia en la humanidad. Dios conoce el principio y el fin. Dios conoce lo que va a acontecer.
Y déjenme decirles una verdad que me llena. Él interviene no modificando la historia. Él interviene en tu vida y en la mía para que tú no estés en la parte mala de la historia. ¿Me entendiste eso? Decía el último maestro que teníamos: si me entienden esto, no les paso examen y les pongo a todos 10. ¿Ok? Voy de nuevo. Dios conoce la historia. Él interviene en la historia, no para modificar la historia, sino que para que tú y yo no estemos en la parte mala de la historia. ¿Me entendiste eso? ¿No? Lo vuelvo a repetir porque quiero que todos se saquen 10. No, quiere que le hagamos así. Tiempo. Mis hermanos, Dios te ama. Dios me ama. ¿Qué tengo que hacer yo? Mi trabajo es creer. Abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Ojo con esto. Él sabe, Él dispone de los tiempos. Pero mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Tu trabajo y el mío es creer. Si tú y yo creemos de todo corazón en Dios, grandes cosas como esos hombres de fe vieron, nosotros también veremos. Que Dios nos ayude y bendiga y nos haga entender que Él se revela porque nos ama con amor eterno.